Hola, no se te escucha, no sé si tú me escuchas a mí. Yo no te recibo con sonido. Ve ajustes porque me parece que estás muteado. Hola, Sí, no se te escucha, no sé si tú me escuchas a mí. Yo no te recibo con sonido. Ve ajustes porque me parece que estás muteado. Hola, Sí, sí. Yo sigo sin recibirte con sonido. O por lo menos no parece que tenga sonido. ¿Y ahora me escuchas? Ahora sí, Ahora sí. ahora Ah, sí. perfecto. Ahora sí. ¿Y Perfecto. tú a mí? Yo te escucho bien. Lo que falta es que no veo tu imagen, ¿no? Veo algo como en blanco. Al principio veía el teclado, ¿no? Ajá. Ahora me ves. Ahí está. Eso. Bravo, bravo, Fernando. Dios mío. Gracias por tener la valentía de meterte en esta pequeña cueva del oso, porque quería realmente desde hace mucho tiempo entrevistarte, saber tus opiniones y qué mejor excusa, qué mejor forma que hablar sobre ese libro que escribiste, este último libro, a pies de página, ¿no? Queremos que nos abres un poco del libro, cuáles fueron tus motivaciones, realmente qué te llevó a escribir el libro y sobre todo por qué piensas tú, Fernando, que a los demás le puede interesar esta información. Son tres preguntas en una, mi estimado Fernando. El libro el único libro, lo he contado en alguna ocasión, que yo he aceptado por encargo, es decir, que me lo encargó una editorial bastante sólida y prestigiosa, se llama Caja Books, ha publicado libros importantes y ahora va a sacar, por ejemplo, va a reeditar un libro muy importante de Antonio Escotado sobre las drogas. Y bueno, me contactó el editor, al que yo no conocía de nada personalmente, me dijo que quería crear una nueva colección, que además en ella aparecería un libro al mismo tiempo que el mío de Luna Miguel, que es una novelista, ensayista, poeta muy cercana a mi familia, es la compañera de mi hijo Ernesto. Entonces, bueno, no me podía negar. La verdad es que yo no acepto encargos de esta índole. Los libros que hago como libros míos, no como catálogos, son siempre fruto de mi interés, o sea, no estoy esperando propuestas de nadie, me las hago yo y las mando a editoriales y las publican y ya está. Entonces, pero sin embargo, en esta ocasión los vínculos familiares, amistosos, afectivos con Luna me hicieron que no pudiera renunciar. Y además el tema que me ofrecían era un tema pues muy cercano también, que era el de un elogio de la lectura, o sea, explicar por qué es bueno leer o qué placeres se obtienen leyendo. Y entonces, bueno, el libro también tenía que ser un libro de un formato breve, es un libro corto. Yo tiendo a escribir libros más bien largos. Y bueno, la verdad es que me puse manos a la obra, me lo tomé como un reto de hacer un libro pedido por una persona diferente a mis propios autoencargos y lo pasé muy bien, la verdad me he divertido mucho escribiéndolo. Lo escribí muy rápido, lo he contado ya en otra ocasión, lo escribí en un día y medio, pero la verdad es que me lo pasé muy Wow. bien. Fue muy, fue muy divertido. O sea, yo hago cosas constantemente que tienen que ver eh, con entretenerme, motivarme, divertirme, distraerme. Es decir, no me gusta estar ahí en cosas aburridas o, yo qué sé, que sean académicas o meramente académicas. Y en esta ocasión es un libro de esa índole. Ha, ha tenido buena recepción. De hecho, la primera edición ya se agotó, ahora está por la Wow, segunda. wow. Te felicito. Y sí, y bueno, y hay gente que lo ha leído y supongo que sinceramente me dice que le ha sido útil, que les ha entretenido. Está pensado para, no como una intención, insisto, doctoral, profesoral o, o como para que alguien aprenda algo que no sepa. En realidad es
un libro en una línea de libros que escribiré más, que yo creo que van a venir en estos años próximos, más libros de ese orden, que son libros donde lo ensayístico, lo narrativo, lo humorístico se combinen. O sea, estoy con ganas de hacer libros que, bueno, que sean diferentes de todo lo que hice anteriormente. Yo la verdad es que llevo muchos años escribiendo y ya cuando tienes tantos libros a las espaldas y tanta dedicación, a veces lo que quieres es hacer otras cosas. Me gustaría, ya digo, hacer más libros de ese cariz, incluso narrativos, ya digo, poéticos, libros de viajes. Es decir, estoy en una fase de tránsito hacia cosas nuevas. O así lo quiero entender. A lo mejor luego resulta que al cabo de un tiempo vuelvo a sacar libros en línea con lo que he sacado años pasados. Pero me gustaría más bien hacer libros mucho más sueltos, menos eruditos, menos pesados, bueno, divertidos en el fondo. Eso es lo que quiero hacer. Ahora, Fernando, una pregunta, pero en este libro donde de repente tú expresas o digamos tú muestras ese proceso a la hora de la investigación, a lo que tú escribes debajo, digamos, de esos libros a pies de página, ¿es una cartografía de tu pensamiento de alguna manera? ¿Estamos viendo la forma en que tú estás pensando cuando tú estudias? No es eso. O sea, no, es un libro mucho más ligero, mucho menos programático o propositivo que lo que sería un libro, digamos, de desentrañamiento de los procesos de investigación, de las metodologías, de las referencias, de los marcos por los que yo atravieso y las disciplinas que a mí me interesan. No, es en realidad lo tomé como una especie de instantáneas o algunos instantes fundamentales de asuntos que me han marcado como lector y como escritor, pero muy de capricho, es decir, no está pensado para sistematizar nada ni nada de esa índole. Está pensado sobre todo para... Me gustaba pensar que podía ser un libro que si caía en las manos de algún joven, y sin estar pensado como un libro para jóvenes, pero sí con alguien con espíritu joven o con una actitud abierta, pues de repente estuviera escuchando a alguien así en un plan cómplice y que le dijera sin grandes florituras ni grandes profundidades reflexivas, pues cosas que te marcaron. Y así de repente pues hablo de cómo de muy jovencito, de muy niño, pues iba a la biblioteca de mi pueblo, los libros que había allí, como lo que fue también mi experiencia universitaria, de llegar a la universidad. Y claro, yo soy de pueblo, nací en un pueblo y en una provincia muy ultraperiférica de España, y me fui a la capital, me fui a una gran ciudad, pasé de estar en un pueblo en aquel momento no tenía todavía 30.000 habitantes, pero bueno, que era un pueblo muy burgués, muy cerrado sobre sí mismo, a ir a una gran capital y de repente verme allí en una enorme universidad con gente de otras procedencias, de otras ciudades, y bueno, entrar en otro orden de cosas, ¿no? Fue en realidad como esa especie de primer gran viaje hacia un terreno desconocido, y decidí además hacer este libro, que es una especie, vamos a llamarlo así, como fase infantil o fase previa a lo que serían unas memorias, que no las descarto, que seguramente las escribiré, las memorias de lo que ha sido pues todo lo que he visto o lo fundamental de lo que he visto y oído, y me parece que es digno de que otra gente lo escuche. Y es unas memorias estas en las que me están incitando desde hace muchos años a que las escriba, me están incitando tanto editores como amigos, lectores, y lo más importante, me está incitando a ello mi propia familia, mi mujer, mis hijos. Me dicen, oye papá, tienes que escribir ese libro contando a la gente que has conocido, a las que has tratado, qué conversaciones tuvisteis, qué sucedió, cómo fue su conocimiento. Entonces, yo digamos, sí, pero más que nada Adorno, que es para mí un gran referente en su terminología filosófica, empieza el curso diciendo, si algún privilegio tengo, que en el fondo no lo es, sobre ustedes, está dirigiendo a sus alumnos, es ser más viejo que lo que son ustedes. Bueno, mi privilegio es que yo soy más mayor que mucha gente
que he sobrevivido a muchos que ya no están, desafortunadamente, que al haber vivido en ese periodo tan importante, tan especial, al estar más activo que el momento en el que yo empecé mi gran actividad intelectual fue a principios de los 80. Pero es que a principios de los 80 se producen unas mutaciones tan grandes en el mundo políticamente, culturalmente, geoestratégicamente. Es un momento de gran actividad artística y cultural. En mi país, en España, es el momento de la llamada transición política y es el momento de la salida de una dictadura, el comienzo de una democracia. Además, es el primer momento en el que llega al poder un partido que en cierta medida supone el fin de lo que había sido todo el periodo franquista, ¿no? Es decir, el primer gobierno de la democracia es un gobierno de continuidad con el franquismo, ¿no? Adolfo Suárez, en el fondo, había sido falangista, ¿no? Había pertenecido a la falange. Pero el primer gobierno del PSOE es un gobierno, como se decía, ilusionante, que llena de ilusión a la población. Además, es un socialismo bastante moderado, es una socialdemocracia muy descafeinada, con un afán desarrollista, pero que tuvo una gran preocupación cultural. Es decir, nadie duda que la cultura española de los años 80 tuvo una enorme repercusión internacional. Son los años de la llamada movida, son los años de Almodóvar, son los años de grandes grupos musicales, de Alaska y los Pegamoides, Hombres G, Radio Futura. Eso se ha escuchado por todas partes, ¿no? Y ahí en esos años, claro, el estar empezando mi carrera periodística, cultural, curatorial, de activismo en todos los campos de la cultura, me permitió asistir a muchos momentos importantes. Son los momentos en los que se empieza a invitar a España a figuras de gran relieve internacional que nunca habían venido a España, a los grandes teóricos, a los grandes filósofos, a las grandes figuras culturales. Como yo a su vez tenía un papel de dirección de un gran centro, tal vez el centro más importante que ha habido en este país de estética, que es el Instituto de Estética y Historia de las Artes, pues yo pude conocer, cuando alguna gente dice, ¿y cómo pudo conocer a toda esta gente? Pues porque yo tenía un papel de esa índole. Y luego ya, digamos, esto hace que a lo mejor hay gente brillantísima, no me cabe duda, pero mucho más brillante que yo ahora, pero no han vivido en el tiempo, viven en el tiempo de la globalización, conocen a todo el mundo por la red, pero no los conocen en el sentido de haber estado conviviendo con ellos, viajando con ellos, estando en sus casas, trabajando con ellos codo a codo. Es una situación totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, como digo, el libro este ha sido un pequeño apunte de un proyecto más largo y más hondo, que sería una crónica del final del siglo XX y comienzo del XXI, a través, eso será muy subjetivo, pero todo lo es, a través de mi propio modo de haberlo visto, en el que poetas, cineastas, músicos, artistas, filósofos, profesores, pues aparecerán. Me gustaría tratar de no ser muy cáustico, pero algunas cosas tendré que contar que serán desastres que he podido presenciar. Fabuloso. Sí, sí, sí. Queremos que en esos libros escribas esos detallitos, esos entretelones detrás digamos, del telón, ¿no? Hay cosas que yo creo que tú debes saber, cosas que nos puede interesar mucho y que ojalá que eso no se vaya a perder, ¿no? Que lo escribas, que tengan digamos, no sé si la insensatez o la valentía de escribirlo, ¿no? Sí, no lo contaré. Sobre todo, yo creo que fíjate, yo no llevé nunca un diario, no. Hace ya unos años sí publiqué un libro que se llama Fasten Seatbelt, Cuaderno de campo de un crítico de arte, que era un libro del que de ahora a pie de página tiene algo de relación. Aquel fue un diario que hice, Cuaderno de campo de crítico de arte, de una especie de road movie de Curator, pero a través del mundo. Yo durante más de 20 años, sí, 25 tal vez, 30, estuve 25 seguro, todo el rato viajando. O sea, todo, quiero decir que alguien no se hará cargo, pero yo, por ejemplo, viajaba a hacer una exposición a Buenos Aires desde España, llegaba, la montaba, la inauguraba y me volvía, o iba a Chile, o iba a Shanghai, o iba a Tokio, o iba a Beijing, o iba a Bombay, o iba a Vietnam, a Hanoi. Y entonces yo monté cientos de exposiciones con cientos de artistas individuales, colectivas, y exposiciones históricas, revisiones de grandes figuras, de la vanguardia, de la posvanguardia, etcétera, etcétera.
Y bueno, y ese tiempo frenético, que es una época en la que, bueno, yo estaba todo el día en los aeropuertos, en los vuelos transoceánicos, en hoteles de lujo por el mundo, en los museos de todo el mundo, pues pensé que eso tenía que ser como sedimentado en algún tipo de forma y ahí escribí, la primera vez en mi vida que yo escribí un diario fue ahí. Yo nunca había tenido un diario como tiene otra gente, un diario personal, donde anota reflexiones, cosas que han sucedido. No, eso no me interesaba nada. Y ahora vuelvo a sentir esa necesidad de anotar las cosas que pasan. Bueno, primero porque todos tenemos que dar un testimonio de lo que hemos vivido, ¿no? Cada uno lo hace como puede, ¿no? Uno lo hace a través de sus pinturas, de sus dibujos, de sus poemas, de sus narraciones. Y bueno, yo pienso que mucha gente brillantísima y con muchas cosas que contar no nos dejaron unas memorias y es una lástima. Por ejemplo, mi gran maestro Octavio Paz, o uno de mis grandes maestros, él no dejó unas memorias, no elaboró aunque en algunos libros suyos cuenta partes importantes de lo que fue su experiencia vital, pero por ejemplo unas memorias de Octavio Paz, que yo en alguna ocasión hasta le sugerí que las debía hacer, eso habría sido fabuloso. O sea, alguien que tenía la experiencia mexicana de su país, que fue cónsul en Oriente, que estuvo en la India, que estuvo en Japón, que estuvo en China, que estuvo en París, que conoció a Breton, que trató a Marcel Duchamp, que trató a John Cage, que dirigió la revista Vuelta, que recibió el premio Nobel. Por ejemplo, piensas, este tipo podría haber hecho unas memorias tremendas, pero vamos, con gran diferencia con respecto a la de cualquier otro. Es decir, ni siquiera García Márquez no tuvo esa experiencia cultural tan profunda como la de Octavio Paz, ni Cortázar, ni Vargas Llosa, esto no la tuvieron. Pero yo creo que algunos grandes de la cultura no tuvieron a lo mejor el interés o no les llegan las fuerzas o pensaron que habría un momento más adelante para hacerlo. Yo de momento no estoy mal, quiero decir que me encuentro pletórico o medio pletórico, con lo cual creo que es bueno hacer ese tipo de trabajo de reflexionar sobre tu tiempo. En el fondo no sería sino una continuación de lo que he hecho siempre. Es decir, Hegel decía que la filosofía es elevar a concepto las determinaciones del tiempo histórico en el que te tocó vivir. Entonces yo creo que eso hay que hacerlo, cada uno a su manera. O sea, Sí. somos testigos de experiencias y a veces incluso las memorias de alguien y el testimonio que deja alguien que ni siquiera ha tenido todo ese gran proceso cultural pueden ser cruciales, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver, ¿qué pasó en mi tiempo? ¿Qué es lo que yo aporté? ¿Qué cosas he visto y qué cosas he pensado que merecen la pena ser convertidas cada uno en la forma artística, estética, cultural que quiera, ¿no? Es decir, no todo el mundo tiene por qué elaborarlas por escrito. Hay quien a lo mejor crea un documento visual, quien crea un documento dibujístico, quien crea una obra de arte plástica, del tipo que sea. Pero bueno, esa digamos, es una tarea en la que siempre digo lo mismo. Si lo único que necesito para ello es periodos de tiempo en los que no esté muy liado, porque yo tengo mucho lío de trabajo constantemente y eso hace que tenga dificultades para concentrarme en eso, ¿no? Para escribir. Escribir es una tarea, todas las tareas artísticas son complicadas, requieren muchísima atención, pero escribir es particularmente una tarea pues de enorme concentración, de gran encierro, de soledad también, y requiere de tiempos en los que no te distraigas mucho, y bueno, yo tiendo a distraerme bastante. Mira, Fernando, dos preguntitas. Por ejemplo, para ti un texto como el diario de Andy Warhol puede ser un texto valioso o no lo consideras así. Y lo otro, has escrito sobre tus opiniones políticas. Sí, sí. Yo, lo primero, a mí los diarios de Warhol y todo lo que escribió Warhol me parece muy, pero que muy interesante. Es decir, Warhol es un artista que no solo es interesante como pintor, que en realidad como pintor, como sabemos, fue algo episódico. Es decir, Warhol dedicó a la pintura un periodo de tiempo cortísimo de su existencia, ¿no? Pintó prácticamente, se puede decir casi que cuando Warhol empieza a pintar, ya se cansa de pintar. Es decir, él está durante muchos años, sí, él está durante muchos años deseando. Él llega de Pittsburgh, como sabes, la biografía, se instala en Nueva York, él se convierte en neoyorquino en todos los sentidos. Creo que es difícil
pensar en alguien tan neoyorquino como la estética de Nueva York como tan determinante en marcar las formas de ser neoyorquino que Warhol, y él trabaja ahí, pero trabaja frenéticamente como diseñador, como dibujante, como ilustrador para revistas de moda. Se convierte, esto casi nunca la gente lo subraya, Warhol era uno de los grandes ilustradores de revistas y diseñadores de su época, tuvo toda clase de reconocimientos. Eso hace que él tarde en ser aceptado por el mundo de las galerías, de los pintores, y bueno, sobre todo cuando él va a Castelli sufre una enorme decepción porque Castelli le dice que acaba de fichar a Roy Lichtenstein y Lichtenstein en esa época está haciendo una obra muy cercana a la de Warhol, pero incluso hay que decir, la obra de Lichtenstein en esa época es mejor que la de Warhol. Y Castelli le dice, mira, no tengo necesidad de contar contigo porque tengo un artista que hace lo mismo que tú o muy parecido, pero mejor resuelto técnicamente. Warhol insiste, debuta en la Ferus Gallery en Los Ángeles y luego ya él se da cuenta, porque inteligencia le sobraba, o sea, de una astucia, de una inteligencia natural, de una gran, o sea, muy estratega en su forma de ser artista, como dijo, ser bueno en los negocios es la mejor forma de ser artista, y él se da cuenta de que su camino no es la pintura. Y en realidad él va a continuar pintando solo para conseguir dinero para la gran parte de su obra, el cuerpo central de su obra, que no es pictórico, que es cinematográfico. O sea, cuando dicen el pintor Andy Warhol, pues bueno, bien, pero es mentira. El Warhol pinta ya el resto de su vida solo para conseguir financiación. Pero a mí, por ejemplo, Warhol, todas esas otras dimensiones, el Warhol cineasta, el Warhol creador de la factoría, el Warhol cercano a la Velvet Underground, el Warhol creador de revistas, su condición de paparazzi o de proto-paparazzi, eso me parece también increíble. Y sus libros... Él es creador de la revista Interview, ¿no, Fernando? Interview, sí. Sí. A mí, por ejemplo, Warhol, no hay ningún libro de Warhol que me parezca carente de interés. Mi filosofía de A, B, de BA es maravilloso. Es un libro tan estúpido en algunos momentos que a veces lo estás leyendo y te dan ganas de arrojarlo contra la pared, ¿no? de tirarlo al suelo, decir, este libro paso ya de él, no lo veo más. Luego lo vuelves a leer y bajo ese formato de banalidades lanza cargas de profundidad, es decir, tira con balas, es decir, el tipo no iba nunca a la tontería. Y luego, sobre todo, hay un gran volumen de sus diarios que están traducidos en la editorial de Anagrama. Yo los tuve en inglés hace tiempo y creo que los extravié. Y el libro suyo, Popismo, y bueno, los diarios son fabulosos. Es un libro para estarlo leyendo y releyendo. Tiene es un gran retrato de la época. Ese sí que es un testimonio. Va a decir, él al final, los diarios de Warhol, como sus películas, son un testimonio absolutamente crucial para comprender qué eran los años del pop y qué fueron los 70 y toda su aproximación de lo que fue esos años 70 en los que él es el rey de la ciudad. Eso me parece crucial. Y con respecto a la otra cuestión de si yo he fijado mis opiniones políticas y he dado pie a... Sí, constantemente. Es decir, yo por escrito en todos mis libros de estética, de arte, hay siempre un componente, pero un componente muy, muy claro, un componente de análisis también estético-cultural, pero a través de la reflexión sociopolítica o sociocultural, y eso siempre está presente. Como bien sabes, yo siempre insisto en la dinámica social y política y en cómo el arte organiza la política, que no es los partidos ni los partidos políticos, no la politeia, la política. Es decir, nosotros vivimos en un orden político. Otra cosa es que el orden político en el que vivamos sea una calamidad, sea horrendo, sea pésimo, y esté corrupto. Pero nosotros estamos siempre pensando en la posibilidad y la necesidad de otra política o de una política diferente de la que tenemos, pero al final será un orden político, una forma política de organización del mundo. Es que uno puede decir, bueno, organizamos el mundo de acuerdo a una política o a una teología, pero es que la propia teología es una teología política. Es decir, y en el propio, vamos a analizar el mundo mitológicamente bien, pero el mito también es una ritualización que organiza también un orden político, una forma de vivir en común, ¿no? Entonces a mí, como la estética, lo artístico, lo cultural, esto mismo que estamos haciendo,
esta conversación es un acto de una relación política entre nosotros, porque crea política, y un canal de YouTube es un espacio que tiene una estructura y una organización de formas de generación de espacio público, de un ámbito que es una public opinion, que es una esfera pública de interacciones, donde todas las formas que estamos haciendo tienen que ver con una forma de entender lo social, lo político, lo cultural y lo estético que es inequívoco. Y luego yo, digamos, he escrito muchos textos de análisis político ya de corte más académico sobre figuras, bueno, pues que han tratado los temas de la personalidad autoritaria, que han tratado el autoritarismo, que han tratado el concepto de democracia, y he analizado, digamos, me he dedicado a dar también clases de sociología, y en escuelas de sociología, y he estudiado a fondo la teoría política y la teoría económica, y por ejemplo mi libro, hay un libro concreto que se llama Arte y política en el tiempo de la estafa global. Es decir, es un libro que en el propio título vaya en la relación entre arte, política y economía. A mí me sorprendía cuando veía a los alumnos al final de sus carreras académicas, cuando había licenciaturas o ahora que se llaman, ya son grados, que habían estado estudiando, por ejemplo, arte, y estudiaban el arte como un conjunto de problemas estilísticos o estilístico-técnicos, y al final ni tenían ni idea de cuáles eran las bases sociopolíticas y económicas que habían sostenido todas esas dinámicas, pero es que también salían de la universidad como el que sale, ya no del convento sofístico, sino de una especie de cielo de los puros, ¿no? Entonces salían de allí de haber oído hablar de los estilos y de las épocas, el románico, el gótico, el arte visigodo, el arte en Bizancio, el arte musulmán, el esplendor de Al-Ándalus, la catedral de Sevilla, no sé qué, no sé cuánto, y de repente pegaban un batacazo impresionante porque se encontraban en la vida real con el mercado del arte, con las instituciones museísticas, con las políticas culturales, con todo eso, y decían, y ellos estaban allí, se habían aprendido todos los temas que les obligaron a estudiar en la universidad, pero en ningún momento les han dicho, señores, como cuando Bill Clinton se presentó aquel famoso debate con George Bush padre y le dijo aquello de ¿es la economía idiota? Como que estaba hablando el otro allí como divagando, y le dijo, chico, a los hechos, a la economía. Pues a mí, por ejemplo, cuando escribí ese libro, que fue en el momento de la crisis económica, del crack de las hipotecas subprime, de la caída de Lehman Brothers y de la gran crisis económica del 2008-2009, que tuvo gran repercusión en Estados Unidos, por supuesto en Europa, en todos los lugares. Es verdad que en América Latina la crisis es tan endémica, tan estructural, que es como que la crisis, digamos, cuando en España, me acuerdo que venían amigos de América Latina, brasileños, mexicanos, venían a España cuando estaba la crisis aquí económica, sumamente duro, 2009, 2010, esa época que hubo un paro enorme, grandes despidos, que hubo gran crisis económica. Y me acuerdo que un día, yendo con el director del Museo Afro Brasil, Emanuel Araújo se llama, por la ciudad, me dijo, Fernando, es un chiste. O sea, vosotros habláis de crisis económica, ¿y a qué coño le llamáis crisis económica? Porque estaba viendo el consumo, estaba viendo a la gente entrar y en los grandes supermercados, las grandes superficies, el Corte Inglés, Zara, el Primark, y salir con bolsas de ropa y comida, y me decían, dice, claro, ustedes hablan de una crisis, pero váyanse a ver cómo está la economía en Cuba, cómo está la economía en Venezuela, cómo se busca la vida a la gente en muchos lugares del mundo. Claro, es como ridículo, es una perspectiva totalmente desenfocada, porque nosotros estábamos acostumbrados, es verdad, está acostumbrado la gente en España, en Europa, en muchos lugares, a un modo de vida, bueno, que creó una gran clase media, confortablemente instalada en la función pública, con salarios más o menos correctos, pero no hay esos abismos, por ejemplo, que se ven en muchos lugares del mundo, pero en América Latina, en grandes ciudades. Por ejemplo, tú cuando te ves en una ciudad como Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se llama, aunque cambió el nombre, ¿no? Y ves allí niños en la calle, ¿no? Pidiendo, disfrazados de payasitos bajo la lluvia, y ves pobreza, gente descalza, no sé qué, ves esas bolsas de miseria gigantescas. Es una escena inusual para un europeo, es exótica, que no la entiende. Pero es la vida misma. Yo, por ejemplo, ahí no te explico nada, porque tú vives también y sabes la situación
Sí, que es sí. vivir en donde esa escena está. Por tanto, digamos, a mí el tema de, a veces supongo, y lo sabes, hay veces que hay gente que les enfada, les sulfura que yo haga tanta incidencia en las condiciones sociales, económicas, históricas y políticas de los fenómenos artísticos, estéticos y culturales, como diciendo, ya lo está mezclando todo, porque habla de política, chico, y porque habla de economía. Porque dejar de hablar de ello es engañarse constantemente, es caer en una farsa. No hay por qué ser o tener la perspectiva política que yo tengo, que es la de alguien que tiene un pensamiento, pues, izquierdista y con un pensamiento vinculado a las tradiciones marxistas. Pero Fernando, yo noto mucho en ti la actitud de Foucault, ¿no? Es Sí, decir, tú puedes tener un pensamiento de izquierda, pero tú criticas la izquierda sí, y reconoces ciertas cosas, digamos, de las comodidades que te puede ofrecer a ti el sistema capitalista, ¿no? absolutamente. Pero esa, digamos, me pregunto, esa actitud tuya, Foucaultiana, si se quiere, molesta a la gente, ha molestado esa cuestión de que tú no prestas así como una posición de decir yo soy de izquierda, yo defiendo lo indefendible, ¿no? No, bueno, es que, pero mi posición molesta por igual a, pero además es que me importa poco, porque la voy a hacer igual, molesta por igual a gente de derecha y a gente de izquierdas y a gente de extrema derecha y de extrema izquierda. Imagino a los de extremo centro les pondrá todavía peor, o a los del centro pactista y mediocre. Pero, vamos a ver, todo tiene sus orígenes y sus razones de ser. No tiene uno que olvidar de dónde procede, sin convertir esa procedencia en una fuente para un resentimiento perpetuo. Pero yo no procedo sino de una familia de 4 hermanos que vivíamos en una casa muy, muy pequeña y en una situación no de pobreza, pero sí de dificultades enormes para terminar el final de mes pudiendo comprar la comida. Así de sencillo, así de claro. Es decir, yo no soy alguien, y seguramente dirá, bueno, pero este tipo tiene miles de libros vive en una casa grande, además una otra propiedad y en el campo, no sé qué. Este es un rico, ¿no? Parirle ahí en una cuna de oro. Esta podría ser una opción, pero no es verdad. Es que no es lo contrario. Yo, de la clase trabajadora, pero de la clase trabajadora, y en mi familia mis abuelos son analfabetos, los padres de mi mujer tampoco pudieron estudiar. Yo no puedo tener una perspectiva a lo que he vivido, a lo que soy y a lo que me ha constituido. Es decir, yo pertenezco a aquello y a aquella gente que pudo estudiar gracias a la meritocracia que instaura la socialdemocracia. Es decir, a mí si no hubiese habido una lucha más sencillo desde mi posición económica, cultural. ¿Sí? Eh, ya vamos a ver. Ahí, listo, listo ya. Volvimos, Fernando. ¿Se cortó? Sí, se cortó un poquito, pero 30 segundos. Bueno, no, únicamente decirte que en el fondo yo podría desde la posición está en la que estoy desde hace ya muchos años, que es la de ganarme, la de ser funcionario, la de tener un salario garantizado por la función pública y la de, a su vez, no tener deudas o no tener, o sea, tener la situación económica resuelta, podía tomar una actitud conservadora y tener digamos, y Sí. en realidad ponerme como vincularme a lo que socioeconómicamente sería la clase social a la que yo debería pertenecer. Es decir, yo debería decirse, dado que tienes unos ingresos estables y tienes propiedades y tienes una forma de vida dada así, pues tú no puedes ser de izquierdas, porque tendrías que ser de derechas o tendrías que ser conservador y además, imagínate, yo tengo relación o trato con gente que diría uno, pero tú eres más bien alguien que está en relación con los obreros, con los
anarquistas, con los maoístas, con los partidos extremistas, y te podría decir que yo como o me veo y trato con gente que son multimillonarios y mega Claro. multimillonarios, hasta con multimillonarios venezolanos. Por ejemplo, los Capriles, la familia Capriles. Pues yo los trato, pero los trato Tú mucho lo y hasta ellos tratas. tienen Sí. mucho a Pía Capriles, a Tati Capriles, al hermano, pero mucho. O sea, yo me reúno y los conozco desde hace 1000 años. Y los he visto en México, los he visto en Caracas, los veo en Madrid. Y me trato con Aníbal Jozami y he conocido a Carlos Slim. He tratado a esa gente, a Mancio Ortega, es decir, a gente que están en los, de los 5, 6, 7, 10, 20 personas más ricas del mundo, a las Koplovich, sí. Y cuando los trato me doy cuenta más claramente que yo no pertenezco a su clase social, pero que no pertenezco a su clase social por más que nos sentemos juntos y ellos, estando juntos, siempre me dicen, no, Fernando, ya sabemos lo que tú piensas, como diciendo, ya sabemos que tú eres un izquierdista y tal, tal. Pero mi izquierdismo en realidad se sustancia básicamente, si tiene que ser reducido al principio, en una lucha en defensa de los desfavorecidos y en un impulso fundamental de luchar contra la desigualdad. No, yo soy una persona que no puedo ni aceptar el leninismo, el estalinismo, el maoísmo, el castrismo, el chavismo. No, pues además son sistemas que los... vamos a ver, yo he estado en Cuba, conozco de sobra el sistema político cubano. Por dentro a la perfección. He estado en Caracas, conozco en Venezuela, he hecho exposiciones en Venezuela, muchas. He tratado a Chávez, traté a Chávez, conozco a los personajes y sé el grado de brutalidad y de mentalidad tiránica que les Claro. acompaña. Entonces, para mí, cuando hay gente, no, hay gente que a veces dice que yo defiendo el maoísmo. No se enteran de nada. No he sido maoísta en mi puta vida, jamás de los jamases. Siempre que hablo del maoísmo cultural, el cine de Jean-Luc Godard, el cine de François Truffaut, el soporte superfista que hay en cinema. Si alguien no es capaz de diferenciar lo que fue el maoísmo cultural francés del maoísmo chino, el maoísmo chino, la revolución cultural, fue un sistema de asesinato masivo. Punto. Ya está clarísimo. ¿Quién no sabe lo que fue el estalinismo, lo que fue el gulag, en lo que se convirtió la revolución castrista y lo que es hoy, clarísimamente? Yo he hecho muchas manifestaciones en YouTube, por escrito. A mí me han declarado, yo he sido reconocido por la revolución cubana por mis méritos culturales, pero luego me han convertido en persona non grata, es decir, yo no me caso con nadie, ni conmigo mismo. Por tanto, si yo tengo que criticar, y lo he hecho, yo fui alguien que apoyó muchísimo a Pablo Iglesias, a Podemos, a este partido que surgió en España, y luego al poco tiempo me di cuenta del grado de edad política que había allá. Sí, He sí. sido uno de los grandes de sus posiciones. Pero es que no hacerlo, vamos a ver, quien diga, supongo que hay gente que dice, no, si soy eh, comunista, no hay ningún fallo en el comunismo. Pues no es mi caso, porque es que es mentira. Es más, yo me defino como alguien que utiliza, analiza y comprende los desafíos del marxismo, ni siquiera del comunismo. A mí lo que me interesa es Marx, Engels, la escuela de Frankfurt, es decir, me interesa todo ese pensamiento crítico marxista que en el fondo sus manifestaciones concretas han sido en muchas ocasiones horrendas, horrendas. Pero sí que te diría que he sido el único momento en mi vida, porque además no me gusta ocultar nada, en el que yo he sido militante o he tenido un carnet, porque a mí no me gusta tener carnet de nada. Yo llevo 30 y tantos años en mi universidad y no tengo ni siquiera carnet de profesor. Yo soy uno de los profesores ya más antiguos en mi departamento y de los que tienen más sexenios de investigación, pero yo no he querido nunca tomar el carnet de mi universidad, ni siquiera he querido ahí coger el carnet de profesor y tener ahí una tarjeta, Fernando Castro, profesor, tal. Ni del museo. Yo no tengo un carnet del Museo Reina Sofía.
pero no me gusta, es que además odio eso de hay gente que tiene tarjetas de visita, carnet, como que todo lo tiene en carnet. Y yo el único carnet que he tenido en mi vida fue, además lo digo sin ningún miedo, fue el del Partido Socialista Obrero Español, que tomé y que asumí formar parte de ese partido, pues porque me parece que es el partido que en un momento dado, en esa época, fue el mejor partido político que hubo en este país. Pero es que esos años de los que hablaba antes, los años 80 del Partido Socialista en mi país, fueron los años donde se consiguió reinstaurar un sistema democrático y sobre todo años en los que, bueno, muchos otros países han a veces hablado de la transición española, de la transición que la atribuyen al rey, eso es mentira, eso es una ficción, a Suárez, eso es Acá mentira. pensamos que ha sido, ¿viste? Acá creemos que esa transición fue gracias al rey. Eso fue lo que me enseñaron a mí. Quítame ese mito, por favor. El rey no aportó nada. Mira, el rey como se ve ahora, el rey de España es un sinvergüenza y lo ha sido siempre. Lo que pasa es que la gente, digamos, le gustaba. El rey fue un títere, el rey ha sido en toda su vida y morirá. A mí me tranquiliza pensar que al final se cayó la careta del rey, que ha ido dando lecciones de moral, como ellas, de artífice de la transición española, visto en muchos países. Él, por ejemplo, hizo aquello a Chávez, el famoso ¿por qué no te callas? Cuando le mandó a Chávez y tal. Y ahí todo el mundo no. Lo que tenían eran unos grandes respeto hacia el pueblo soberano. Era el soberano de la falta de soberanía. Hay un poeta español muy bueno de la República que luego regresó a España, José Bergamín, una figura central, que le lanzó unos libelos. Tituló uno La confusión reinante y el otro El rey de la confusión. Siempre fue el rey de la confusión. Yo al rey de España le traté personalmente un sinvergüenza total. Su único interés, como se comprobó, ha sido la rapacidad, la voracidad y la falta de moralidad. Esas son características que le distinguen y le engalanan. La voracidad en comer y en devorar todo. Una voracidad alimenticia. Yo no he visto una persona más indecente comiendo. Viajábamos juntos por el mundo. Bueno, viajábamos porque él venía a inaugurar exposiciones mías a China, por ejemplo, a Pekín, a Manila, a muchos lugares. Venía con su mujer. Sencillamente pensar que es un matrimonio que es un ejemplo de indecencia, ¿no? Han estado casados 1000 años, ella sabedora de quién era él, ¿no? Solo por estar ahí de reina, una gran cornuda, ¿no? Él, una gran consentidora, él un gran adúltero, ¿no? Era una cosa terrorífica. Y yo le vi, por ejemplo, cuando llegaba el catering y ponían allí el momento del catering, la bebida, la comida, yo no he visto comer a nadie de una manera tan maleducada y voraz, ¿no? Llegaba el jamón y se metía el jamón en bolas, comía como si hubiera un hambre antigua. Pero dices, chico, coges una loncha de jamón, no te pones allí como un cerdo, vorazmente. Y luego, claro, todo ha sido siempre lo mismo. El tipo, de la mano siempre de esos señores del petróleo, ¿no? Los árabes, ¿no? Sí. Los señores del petróleo. Toda esa gente de Emiratos Árabes, Arabia Saudí, que hay que reconocer que esos son un régimen terrible. Nunca se habla mal de ellos, no se habla pocas veces mal, pero todos esos los salafistas y toda la gente, las guaguaguistas, ¿no? Todos los regímenes estos de Emiratos Árabes, Dubái, toda esa zona, esos son los financiadores de los grandes grupos terroristas como Al-Qaeda sí. Y como el ISIS. Claro. Pero como son de quien dependemos petrolíferamente hablando, pues se les consiente su jugada, ¿no? Pero claro, ¿de qué estamos? Entonces él siempre va, él por ejemplo cuando se vio en problemas y se escabulló, se fue allí a este lugar, se fue con unos tiranos, ¿no? Porque son esas familias reales, eso que llaman familias reales. Tuviste que asesinan a los disidentes políticos, que se ponen luego sus ropas, que no le dan las manos a las mujeres, si una mujer ni se la saluda,
son, mira, yo soy una persona creo que me caracterizo por mi tolerancia enorme cultural. Es un mundo que me puso siempre del revés, es decir, no pude nunca con él. No, Yo no he ido- podías, yo no, lo- no, 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 no coincidías, te sentías mal en esos ambientes. no, mal, porque es que de repente ibas a Abu Dhabi, a Dubái, yo he hecho en esos países también exposición, y de repente les veías con toda esa cosa de no, el alcohol no, el no sé qué no. Y luego iban a una fiesta privada y se bebían 14.000 botellas de vodka. O sea, unos grandes farsantes. Y bueno, y el rey, ya digo, el rey es un personaje súper turbio. Primero un o sea, traicionó a su padre. O sea, eso ya de entrada. A su Sí. padre, él agarró a su padre y no tuvo ningún problema en joder a su propio padre. O sea, una cosa, pero no es ni siquiera shakespeariano, como digas, claro, un personaje que para hacer este tipo de cosas debía tener un tono como shakespeariano. No, es mediocre, es un tío obtuso, traicionó a su padre, se estuvo allí años chupándole el culo a Franco, luego jurando fidelidad a los principios del movimiento. Si es que es un tío, o sea, fíjate si es tan sórdido, la transición española fue un pacto de olvido, pero un pacto funesto de olvido, porque en vez de decir, señores, ahora hay que hacer aquí una revisión de lo que ha sucedido. Imagínate cuando cambie el sistema político ahí en Venezuela, no, no ha pasado nada. No, habrá que No ha juzgar a pasado la gente por sus nada. crímenes. Habrá que juzgar a la gente por sus crímenes. Y decir, como, mira, cuando en Argentina se hizo una ley del punto final, se llamó la ley del punto final, de la obediencia debida y no sé qué, y los torturadores como, no ha pasado nada en la dictadura. No, lo Sí. juzgaron. A Pinochet, tú fíjate qué gran asesino. Y se fue allá a Londres, se hizo el paralítico, luego se levantó de la silla de Sí. ruedas, resucitó, tal. No, hombre, no. Esta gente tiene que ser juzgada por crímenes de lesa De humanidad. lesa humanidad, sí. Por lo que han hecho, chicos. O sea, de repente termina. No, y aquí entonces no. Un tío que le vimos allí de la mano de Franco, lo impuso Franco, que además impuso ahí una monarquía. Mira, yo soy republicano. La gente dice siempre, no, la monarquía está muy bien. Pero ¿por qué hay que aceptar que una gente es de sangre real? ¿Qué cojones significa eso en el siglo XXI? Sangre real. Esa monarquía, la monarquía de los Borbones ha traicionado siempre a los españoles, siempre. Aquí hemos tenido a los Habsburgo, a los Borbones, es una monarquía que ni siquiera son españoles, son franceses, una monarquía francesa que nos ha dado por culo hablando mal siempre, que nos ha traicionado siempre, y aquí este rey que tenemos, de repente se ve, porque es que ha tenido que reconocerlo, ¿cómo no sería la magnitud de sus fechorías que ha tenido que renunciar a su cargo? Por tanto, no cuenten Sí. esa cosa de no, la monarquía española ha sido un sistema de pacificación. Lo de menos era si era mujeriego. Mira, en España, afortunadamente, y en otros lugares del mundo, pero en España particularmente, hay un nivel de tolerancia bastante grande a lo que son los asuntos del comportamiento sexual de cada quien. Todo el mundo ha Sí. sabido siempre que el rey era un golfo y que era un mujeriego. Esto era Vox Populi, la gente no lo podía decir, pero de repente aflora. Pero que el tipo se lucrara, que utilizara su cargo para beneficiarse económicamente a unos niveles bestiales, que cogiera el dinero en plena crisis y lo sacara a cuentas opacas en Suiza o en Panamá perdón, o sea, es un señor, mira, si no se ha tenido que echar tierra sobre todos los asuntos, el rey debería estar encarcelado. Pero es Más o que lo menos de dice con cuánto es la cifra, Fernando. Más o menos cuánto crees que se calcula que se desfalcó el gobierno no, español. cifras desproporcionadas. Solamente hay que pensar que a Corina esta von Wittgenstein, que es familia lejana de Wittgenstein, a esta le hizo regalos multimillonarios de millones de euros. ¿Por Uf, qué? Pues porque él ocultaba 60 y tanto. Él de repente le hizo un regalo que fue una ocasión de 64 millones de euros. 64 millones de euros a una tipa como, mira, me los guardas ahí. Pero es que no paran de aparecer pufos y situaciones en las Dios que mío, qué trincó. desastre. Un señor, por otro lado hay que decirlo, es incapaz de hablar en público, le ponían los papeles, esto no es de viejo ya, de joven, le ponía los papeles, no sabía lo que leía, un desastre completo y total. Y yo muchas veces dicen la gente, no, pero tiene un factor de pacificación. No, o sea, ahora tenemos al hijo, el hijo es un poco más digno que el padre, pero en el fondo es el hijo de un corrupto que continúa por ser hijo del corrupto cuando el padre debería estar en la cárcel. Tú o yo cometemos no uno, sino
una fracción mínima de los delitos cometidos por este señor y estaríamos metidos en la cárcel, pero con penas de 50 años de cárcel, por fraude fiscal, por evasión de impuestos, por no sé qué. Y el tío lo hizo y ahí, y luego lo más cojonudo es que vuelve ahora que ha vuelto, es una desfachatez enorme, volvió a España sin dar ninguna explicación, después de haberse ido como un delincuente, ¿no? Fugado, se fugó sin dar ninguna explicación, y volvió a una regata con unos veleros, y allí fueron no creo que 40 personas, patéticos, a aplaudirle. Yo dije, mira, ojalá diera la lista de esos 40 pavos, esos 40 idiotas, y fueras a su casa y se les diera una reprimenda, un tirón de orejas a todo, como decir, pero grandes bobos, que os ha robado a vosotros, a vuestros hijos, a vuestras familias, mientras vosotros andáis ahí a fin de mes con dificultades para pagar la electricidad, el tío este ha hecho lo que le ha salido de los santos huevos. Entonces es una figura muy sórdida. A mí me parece, y bueno, este tema es un tema creo que claro, que cuando la gente dice, no, pero ¿por qué no tenemos un rey? Imagínate que ahora se dijera en Venezuela, no, vamos a poner un rey. ¿Pero un rey por qué? ¿A cuento de qué? El rey de Venezuela. ¿Y esto va a pacificar la sociedad? Pues sería un tío para pillar dinero y para irse de putas todas las noches. Vamos a montar un rey en México, el virrey de México. Entonces, que los ingleses tengan eso, que tienen ahí esa reina, que además es un ejemplo de alguien que no se muere nunca, tengan allí una señora conservada en whisky, ¿no? Porque debe haber tal cantidad de whisky que está conservada en whisky. Bueno, eso es una cosa casi pintoresca, exótica. A la gente le gusta ir a ver el cambio de guardia en Buckingham Palace. Es un poco una atracción turística. La reina es un fetiche, es un icono turístico. Bien, ya, fuera. Ahí está la personaje. Pero la gente sensata, tener en esta época de nuestra existencia, hay que buscar presidentes republicanos que nos equivocamos, pues a jodernos durante un tiempo. Y luego se vuelve a votar y vamos viendo cómo cambian las cosas. Es verdad que como pasa en todos los sitios, chico, no ve uno cosas sensatas que votar, porque hay veces que dices, malo lo que está, malo lo que se postula como antagónico, no se ve nada en el horizonte. Por ejemplo, en tu país, cuando uno hace la historia y lo conoce, tú eres de allí, la historia política del régimen pre-Chávez, es que cosas que había anteriores eran también una podredumbre total. Es decir, ¿por qué llega Chávez? Porque, joder, porque la miseria que había y porque el descrédito de la política que existía precedente permitió que él llegara, pero no llegara, como tú bien sabes, así de manera fácil. Es que ganó con autoridad, porque la gente estaba hartísima de políticos corruptos. Por eso cuando aparece, y esto es el gran drama del mundo en el que vivimos, es que aparece de repente un farsante de cualquier tipo, farsante sea bajo las ínfulas militares, bajo las ínfulas empresariales, bajo las ínfulas de ser un cantante o ser quién sabe qué, porque lo mismo nos llega a presidente un militar golpista que un empresario corrupto, porque, por ejemplo, cuando uno piensa en Trump, ¿cómo pudo llegar a ser Donald Trump presidente de un país tan grande y tan impresionante como es Estados Unidos? Y la gente dice, no, Donald Trump es una figura alucinante, alucinantemente corrupto. Es un tipo que todas las empresas, todos sus negocios han sido siempre estafa tras estafa tras estafa. Pero como uno dice... Es la figura del Salvador. Es la figura del Salvador que los pueblos dicen, este es el que nos va a salvar, ¿no? Este es el que va a mandar. ¿Qué opinas tú de esa figura de Salvador junto con el comentario de Trump? Sí, pero sobre todo, fíjate, un personaje como era Berlusconi, que a mí yo trabajé para Telecinque Italia, por lo tanto a él le traté en la empresa suya, en la cadena de televisión, y a su hijo, y a Vittorio Sgarbi, que era el que llevaba la parte de arte de ellos, a Pipo Basile, a todos, a toda la gente de la cúpula de Telecinque Italia. Y lo que aprendía era que todo el mundo era consciente del comportamiento de Berlusconi, ¿no? Tipo que siempre con prostitutas, todo siempre beneficiándose él personalmente, lucrándose económicamente, o sea, un degenerado escala superlativa. Y cuando a los italianos le decían, oye, pero ¿cómo votáis esto? Había un momento que era ya demoledor cuando te decía, salía gente modesta, pero como sin nada, o una vida muy, muy jodida, y te decían, es que yo voglio essere como lui, yo quiero ser como él. A mí me gustaría ser algún día como él. A mí me gustaría algún día hacer lo mismo que él. Pasármelo todo por el arco del triunfo, acostarme con prostitutas,
tener un yate, tomarme coca, operarme para que me pongan pelo. Es decir, ese momento de, lo llamaba Slavoj Žižek Kung Fu Panda politic, ¿no? Política de Kung Fu Panda, es, bueno, sabemos que es totalmente demencial, que es totalmente corrupto. Por ejemplo, un señor como Boris Johnson. Pues sí, es que hay mucha gente, cuando salió el debate sobre, ahora cesó Boris Johnson, el mundo británico de Prime Minister, pues Boris Johnson, había gente que le parecía muy bien que se corriera las cuerdas. O sea, le han echado porque querían deshacerse de él, pero que había gente que decía, no, es que Boris Johnson ha tenido fiestas y ha bebido alcohol durante la pandemia. Y había gente que decía, pues cojonudo, yo también quiero tener esas fiestas. Porque hay un momento en el que, por eso yo tengo algo medio quijotesco, supongo que eso es un espíritu que en España y en algún lugar existe, que es que no quiero contentarme con lo que hay por el mero hecho de que está ahí. Es decir, mi pequeña lucha es pensar que existen formas diferentes de entender la política, la cultura, la reflexión en el mundo, y que no puede ser únicamente guiarnos por yo tengo más dinero que tú, yo soy más cabrón que tú, y yo soy más perverso y degenerado que tú. Porque es que sencillamente, si es así, pues es peor que la ley de la jungla. En la jungla todavía los animales se respetan los unos a los otros un poco más que nosotros. Hay una cualidad estética que se puede unir a la corrupción. No es lo mismo un Berlusconi, ¿no? En sus trajes de Gucci, con prostitutas VIP de altísimo nivel, que cualquier corrupto militar latinoamericano. Puede haber ese vínculo, lo vamos a inventar, podemos crear ese vínculo, corrupción, estética. Sí, bueno, hay algunos que son más indecentes que otros, ¿no? O sea, hay un libro de un ensayista español, se llama Alberto Olmos, que se llama Estética de lo cutre, ¿no? Y él toma esa noción de lo cutre y el cutrerío y la desarrolla para hablar pero incluso te diré una cosa, me parece más peligroso y generador de confusión el corrupto glamuroso que el corrupto cutre. Porque el cutre, a fin de una forma ya manifiesta. El otro la camufla, seducción mayor. Pues ahí va Donald Trump con su señora, con Ivanka, ¿no? Que bueno, señora elegantísima, ¿no? Top model, con sus peinados, con sus ropas, y va el tipo allí como queriendo darle la mano, ella le rechaza, pero él va como diciendo, me importa dos huevos, luego ya iremos para la cama y ya yo me la follaré, o yo qué sé, o sea, actitud como así ya a por todas, ¿no? Y hay gente que dirá, muy bien, porque da igual los desaires que ella le haga, porque luego él en el momento de la verdad ya estará allí pues entregándose al placer y disfrutará y se meterá Viagra y lo hará como buenamente pueda y va un poco el guarreras, ¿no? Pero hay otras veces que ves a los personajes ya cartelón de la corrupción, ¿no? Como casi con neones, ¿no? Ya lo van declamando, con lo cual es más fácil de percibirlo y generan menor empatía, ¿no? Y menor mímesis, ¿no? Y yo creo que sí, que hay como evidentemente grados de manifestación, no se puede caer tampoco en una especie de culpabilización generalizada. Creo que a veces también, si se hace un descrédito general de la política, piensa que no hay nadie que pueda en el escenario municipal, global, mundial, pues cada uno en la desesperanza mayúscula, ¿no? Es verdad que cuando has tenido, como pasa, demasiados fracasos políticos y muchas cosas que apoyaste, en las que confiaste, o en las que diste tu apoyo intelectual o hasta meditaste en ella, pues te puede llevar a decir, bueno, pues se acabó, ahora me voy a dedicar, como cuenta Voltaire en El Cándido, en su famoso cuento, a cultivar mi jardín, cosa que yo hago, a cultivar mi huerto, a llevar como reservada, ¿no? La famosa máxima de René Descartes, vive bien, que en muchos momentos que entra como esa inercia, ¿no? Y dice uno, vale, la única vía es la deserción, no una clandestinidad militante ni guerrillera, sino vamos a meternos ahí en el jardín. Pero claro, es que esa deserción o esa retirada respecto al debate de lo político, a la crisis de la propia época, es una retirada que la puede hacer quien tiene los recursos para hacerlo. Es decir, hacer quien tiene una posición. Claro. Es decir, al final cuando te dice la gente,
No, a mí no me pilla la pandemia otra vez de una COVID o de una nueva pandemia, a mí no me pilla como la primera vez. Yo voy a tener una casa en el campo, yo voy a tener una gran terraza, voy a tener un nuevamente. Claro, eso lo dice uno y no se da cuenta de lo cínico que ha sido diciéndolo. Porque lo puedes hacer tú, pero hay millones de personas en el mundo, pero hay miles de personas en torno a ti que no lo pueden hacer, porque no tienen ni las posibilidades de hacerlo. Por tanto, hay mucho momento en lo que dices, bueno, para todos y para mí, lo digo de verdad, lo más cómodo sería decir, bueno, se acabó, cierro el capítulo debate político, cierro el capítulo debate social, me voy a dedicar únicamente a la belleza de los versos de Góngora, me voy a dedicar únicamente a la gran poesía romántica alemana, me voy a dedicar a Hölderlin, voy a volver a los trágicos griegos, voy a volver y voy a dedicarme a leer tranquilamente los diálogos de Platón, pero no la República, para no volver a meter en los debates políticos. Voy a estar únicamente por ahí disfrutando. Autocomplaciente y digo, no chico, hay que mantener ahí la azada en la mano y hay que mantener el martillo y hay que mantener la hoz y el martillo, mal que pese esa metáfora, y hay que mantener la actitud combativa. La actitud resignada tendrá que llegar algún día, pues cuando ya uno esté demasiado cansado para apoyar algo. Pero mientras quede un mínimo de pasión crítica y de pasión cultural y de respeto a los diferentes, como dice Adorno, ¿no? La desesperanza es la condición de posibilidad de la esperanza misma, es decir, cuando puedes estar ahí en una actitud de decir, hay gente que pinta el mundo como si fuera el mundo de Rapunzel, ¿no? Y fuera piruleta, un mundo de gominolas, ¿no? Un mundo en el que sales al campo y solamente es el jardín del Edén, ¿no? Y los frutos humanos ni siquiera tú los tienes que recoger. ¿Qué va? Ese mundo, de ese jardín fuimos expulsados antes incluso de nacer. Y desde ese jardín estamos expulsados. Por tanto, la existencia es una batalla contra la desigualdad. Es una batalla en defensa de los desfavorecidos. Yo lo cuento en mi libro a pie de página, por lo menos al principio. Yo tuve hasta una vocación religiosa que afortunadamente desapareció. Pero en esa época en la que yo era monaguillo y asistía a tantas misas de mi tío que era cura, yo me creía ingenuamente lo que se decía en esas misas. Y me creía esos pasajes maravillosos, tú que también a veces apelas, utilizas el lenguaje bíblico, ¿no? Son momentos en los que uno escucha y vuelve a leer pasajes de San Mateo, San Juan, cuando uno vuelve a leer a Jeremías, ¿no? Cuando uno vuelve a leer el libro de Job, maravilloso, cuando uno se adentra en el terrible Apocalipsis, ¿no? Pues uno, cuando vuelve a leer todo eso, y yo me tiré años como monaguillo, atento, como he sido siempre atento y estudioso, a lo que se decía allí y creyéndomelo, pero creyéndomelo, no como un ritual de repetir palabras vacías, sino, coño, que están leyendo el pasaje de el amor, ¿no? El amor y el amante no es como címbalo que retiñe, como campana que resuena, amar y ser amado. Cuando escuchaba recitar el cantar de los cantares, ¿no? Y aparecía Jerusalén, tarará, y todo eso, decía, oye, esto es fabuloso. Y además me gustaba mucho la liturgia por lo que tiene de hermenéutica. Lo veía como un proceso. Yo no sabía que eso tenía que ver con la filosofía todavía, pero sí me gustaba que se leía un libro y luego se comentaba. Eso me encantaba, como que había una parte interpretativa, ¿no? Y que había un sermón y había toda una exposición de lo enunciado en el sermón. Allí veías a la gente con cara de ¿qué se está aquí diciendo, no? Pero yo pensaba cuando todos los sermones y todas las parábolas y todas las partes que uno escucha, si es que escucha algo en la iglesia, hablan siempre del ritual de los esenios, ¿no? De la religión de los esenios, que para mí es la base de todo. Ese Jesucristo que parece ser un esenio y que está predicando un comunismo primitivo. Porque sí. Jesucristo no nos podemos... Jesucristo es un defensor del comunismo y alguien dirá que es que el comunismo no lo funda más, la construcción de una comunidad. Pero es que incluso, como bien sabes, Jesús
invita a dejar la familia. Es un crítico de la familia. Deja la familia, deja a tus padres, deja a tus hermanos. Ya no tendrás más hermanos que nosotros. Y es hasta un sublevado político, porque va contra el régimen establecido, es un insurgente político, va contra el régimen, tanto el régimen político institucional, los romanos, cuanto al régimen religioso que encuentra en los templos, ¿no? Por tanto, no, inclusive Fernando, como una visión revolucionaria hacia la mujer, ¿no? O sea, debes amarla como tu propia carne, ¿no? Una cosa que les parecía a ellos una cosa increíble, ¿no? Como si la mujer es una cosa, ¿cómo tú la vas a tratar como tu propia carne, ¿no? Un revolucionario, pero vamos, de tomo y lomo. De tomo y lomo. Yo recuerdo, yo tengo a mí un gran amigo, artista, Antón Lamazares, que un día, confrontándose con Santiago Sierra es muy conocido, Antón no lo es tanto, pero Antón Lamazares no es peor artista que Sierra, estaban hablando los dos en un bar muy conocido en Madrid, donde van muchos artistas, donde iban, ese día creo que estaba allí Sharon Stone, la actriz, que acudía mucho por allí, John Malkovich, un bar de actores, gente muy conocida. Y estaban, los presenté, el típico ruido de un bar, no sabían el uno quién era el otro, yo creo que no escuchaban ni siquiera los nombres, y nos pusimos a hablar. Y aquellos dos, Sierra, con sus acciones, sus performances, Lamazares, franciscano, se estudió con los franciscanos, estaban allí hablando. Y se entendieron a las mil maravillas. Estaban hablando en la misma frecuencia de onda, la misma onda. Se entendían a la perfección. Alguien debió decir, conocieron. Entonces, oye, ¿tú quién eres? Yo soy Santiago Sierra. ¿Tú quién eres? Yo soy Antón Lamazares. Sierra le increpó al otro, le dijo, pero tú eres un gilipollas, tú eres un pintor. Le descalificó como pintor. Y entonces el tal pintor, que lo es buenísimo, le dijo al otro, pero una cosa, tú exactamente tú qué haces. No, yo soy comunista, le dijo aquel. Comunista, y yo tal cual. Y le explicó Sierra que acaba de vender unas fotos suyas al dueño de Nokia por un precio de 100.000 euros cada foto. Creo que había ganado ese día, yo había vendido como 10 o 12 obras, pues si hagan la cuenta, ¿no? Se había ganado 12.000, había ganado 100.000 cada uno, se había metido 1.200.000 euros en el bolsillo y estaba muy acomplejado, muy como conmocionado porque, coño, estaba vendiendo a un capitalista, a un gran capitalista, al dueño de Nokia, la gran empresa de teléfono. Pobrecito. Entonces nosotros estábamos allí esperando qué sucedía y entonces el tipo le dijo, pero entonces tú es que eres una persona que vive en la mala conciencia, le dijo el franciscano, el pintor franciscano. Sí, no, pero yo soy comunista. Y le dijo entonces secamente a Antonio, el único comunismo es el del portal de Belén. Bueno, pegó el tipo una explicación de ese momento, claro, que no deja de ser brutal. El Mesías, el enviado, le paren allí en la precariedad total, ¿no? Ni siquiera su casa, un homeless puro y duro, nace homeless, allí con una vaca, un burro, un pesebre, allí aparece, o sea, la escena es tremenda. Entonces, claro, a mí, yo te digo una cosa, yo sí que entiendo que hay a través de la historia de la cultura, hay esos momentos, pues, de llamamientos a lo que es, por ejemplo, el núcleo duro de esa religión, la religión del voto de pobreza, ¿no? Como sucede en las órdenes mendicantes, pero sobre todo de un intento de generar una comunidad donde los desfavorecidos sean favorecidos. Esa es la base de las bienaventuranzas. Es decir, donde los que sufren sean compensados, sean recompensados. La única diferencia es que yo me di cuenta pronto, afortunadamente, es que la recompensa que ofrecía esa religión era en el más allá. Por tanto, para poder creer y para poder participar de ella, tenías que creer en esa existencia de un más allá, porque la recompensa no es intramundana. Por tanto, sí, como yo creo, confío y trabajo para que los que sufren sean recompensados no en el más allá, porque parece que no existe, o para mí no existe, o yo no creo en él. Tiene que ser aquí, porque tú imagínate, claro, que te dicen a ti, te dicen, Víctor, mira, oye, pospon toda tu crítica, pospon toda tu actitud frente al sistema político corrupto en el que vives, porque se te va a recompensar en el reino de los cielos. Ahora ya no, calla la boca, no seas crítico, porque tú ya verás como todo lo que has sufrido, llorado, todas las penalidades, toda la pena que has pasado, toda esa gran vaina
que has tenido que sufrir. Ahora vamos a llegar al momento en el que, oye, mira, que aquí vas a alimentarte ya finalmente, tu cuerpo glorioso, vas a estar con néctar y ambrosía y ya vas a ver cómo todo se reconcilia. Ya no. ¿Por qué no podemos buscar, como han buscado los grandes revolucionarios, que eso suceda aquí? Pero tendrá sobre todo si creemos que otro mundo es posible. Y en eso tiene que colaborar el arte, tiene que colaborar la filosofía, como tiene que colaborar la poesía, como tiene que colaborar la universidad. No tiene que colaborar únicamente en ofrecernos un bálsamo provisional para pensar que nuestras heridas van a sanar. No, tienen que hacer que surja un cuerpo común, un impulso colectivo que permita que exista algo un poco mejor. Pero bueno, me pongo ahí muy mitinero, pero sencillamente a mí la preocupación política no me la quita nadie, primero porque no me la puede, no, o sea, no puedo dejar de verla. Hoy estaba estudiando a un artista muy bueno, sobre el que estoy escribiendo un libro, Martín Chirino, y de repente iba viendo cómo él, toda su obra, basada en Brancusi, basada en Julio González, basada en Henry Moore, etcétera, etcétera, él que era canario, estuvo siempre haciendo declaraciones, manifiestos en defensa de lo que suponía ser canario, pero también manifiestos de carácter identitario, cultural, político, sobre lo que era la cultura canaria en relación con América Latina y con África. Pero él tuvo que meterse en 1000 batallas políticas, dirigiendo el Círculo de las Artes, montando el Museo de Arte Contemporáneo en Canarias, etcétera, etcétera, porque hay momentos en los que dices, si solamente te preocupas de lo tuyo, no, pues mira, yo tranquilo en mi casa, yo tranquilo en mi estudio, yo tengo lo que llaman esto zona de confort, yo voy a estar ahí, ¿para qué voy a andar yo ahí preocupándome por los otros? Que los otros se ayuden a sí mismos. Bueno, pero vamos a ver, si tú tienes precisamente esa posición y tienes ese altavoz y tienes esa posición educadora, educativa, cultural, museal, mediática, ¿por qué no utilizarla en beneficio de una transformación que beneficie a la mayoría? Pero es que la mayoría son los explotados, porque la minoría, cuando tú, por ejemplo, en este país ahora lo ves, acaban de despedir, que es acojonante, lo ves constantemente. Nosotros estamos ahora con el problema energético por el tema del gas de Ucrania y todo esto, el gas de Rusia, con la guerra de Ucrania, con la batalla y la anexión del Donbass por parte de los rusos en Ucrania. Pues hay que reunir plata, Fernando, porque ahorita en diciembre ese gas, cuando venga el invierno, va a venir bastante caro, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros, fíjate, en España, porque el problema de la Unión Europea es que hay que hacer una política común, aunque es todo falso, porque no se quiere hacer una política común. Pero España no depende del gas de Rusia. Nosotros no dependemos de ese gas. O sea, es más, a nosotros nos han pedido que reduzcamos el consumo de energía, pero nosotros no nos falta en ningún sentido el gas. Es que no nos puede faltar, porque el gas nuestro no viene de Rusia, viene de Argelia. Y nosotros nos llega... Entonces nosotros... los alemanes... Es muy sencillo. En Europa, de hace muchos años, desde... Y en realidad desde la reunificación que se produce, como sabes, a partir de la caída del muro de Berlín, toda la política en Europa ha estado volcada a favorecer a los alemanes y a tratar de joder al resto de los países de Europa. Y si es posible masacrar a lo que llaman los pigs, los cerdos, que son, el pig se forma por Portugal, Italia, Grecia, España, ¿no? Pigs, nos llaman los cerdos, ¿no? Irlanda también, pigs, los cerdos. Pues los cerdos somos los países del sur. Pero resulta que los países del sur tienen una economía más saneada ahora que Alemania, pues por el turismo, que se ha rearticulado, y porque no dependemos de Rusia para nuestro soporte energético. Y ahora los alemanes lo que han pedido es que toda Europa les surta de gas a ellos, porque ellos no tienen ya el conducto ruso. Pero es como decir, oye, ahora os jodéis todos para que nosotros sigamos teniendo nuestra industria a punto. Quieren que la industria española consuma menos energía para que la industria alemana pueda mantener su nivel de rendimiento. Oye, ¿y por qué no vamos también y os la chupamos a todos los alemanes y dejamos que nos deis por culo en la plaza pública y nos sodomizáis, nos flageláis y nos colgáis de los testículos y ya todo es una gran risa? Porque en realidad ellos no tienen, por ejemplo, forma de convertir el gas, transformarlo en la industria recicladora. Pues como en España sí lo tienen, han dicho que les demos el gas nosotros a ellos. Cojonudo, wow. Pero cada vez que ha habido que pedir fondos europeos a Alemania, Alemania se negaba a darlos. Es decir, esta falta de solidaridad
en esto que se llama Unión Europea, que es un puto fraude. Esto afecta también a la situación actual. Pero también hay que decir una cosa. Al final, y esto ahora está en el miedo, vamos a pasar miedo, nos joderemos en invierno, no sé qué. Cuando llegue ahora el otoño, los alemanes llegaron a un acuerdo con los rusos. Mira, con los oye, a rusos. nosotros nos seguís dando gas, tararí, tarará, y dirán que le den por culo al de Ucrania y ya está, y se acabó lo que será. O sea, eso no tiene, Sí, no tiene duda. Pero lo que sí es cierto es que las grandes empresas de ahora, las empresas hoteleras, los grandes grupos de turismo, las empresas de comunicación, los bancos, tienen este año beneficios increíbles. Los porcentajes de beneficio que han tenido son, por ejemplo, la cadena Telecinco España ha tenido un 15% de ingresos mayores que en años anteriores. A pesar de ello, ha despedido a todas sus maquilladoras, peluqueras y personal de atención, digamos, de maquillar al público, a los que trabajan en wow. la cadena. Pues ellos, si es que en el fondo, cuando yo veo a veces a gente, que no lo entiendo, gente que es clase obrera y que son defensores a ultranza de los grandes emporios, de las grandes empresas capitalistas, dices, joder, si el problema es que vosotros solo apoyáis esa dinámica. Oye, Víctor, que me llama mi mujer que parece que están llegando y hay algún problema. Cortamos, ¿vale? Dale, dale, cómo no. Hasta luego. Está bien, Un gracias saludo, Fernando, chao. gracias por la oportunidad. Chao. Seguimos hablando. Dale pues. Bueno, los dejo, amigos míos. Lamentablemente, Fernando tuvo que hacer una pausa porque, bueno, cosas de la casa, pero bueno, gracias a Dios pudimos contactar con él, la pasamos bien, espero que les haya gustado mucho la participación de Fernando y del libro de A Pies de Página, que se convirtió después en, digamos, una discusión política, ¿no? Se me cuidan, mis estimados amigos. Gracias por acompañarnos. Bueno, el video fue un éxito, ¿no? Tuvimos audiencia hoy. Gracias, Joan, gracias, Gren, Damián, Arte Colaborón. Eh, Seguimos así. Me interesa, gracias, Arquime. Gracias, Chica Agridulce, Gabriel, gracias. Me interesa eso que dijo Fernando de que despidieron a las maquilladoras, ¿no? Tranquilo, Fernando, no te preocupes, tranquilo, vaya, vaya. Eh, Gracias, Fabián, por permitirnos este momento, Fernando, y bueno, seguiremos después más adelante hablando de tus próximos libros. Envié una solicitud, a ver, como que volvemos con Fernando. Volvemos con Fernando. Esperen un momento, como que vamos a volver con Fernando. Bien por permitirnos este momento, Fernando, y bueno, seguiremos después más adelante. Volvió Fernando. No, mira, que disculpa que me despedía a la carrerita porque estaba llamándome mi mujer y mi hijo y pensaba, porque vienen de viaje, pensaba que tenían un problema con Ah, el ok. automóvil. No, me dicen no, más que nada para no despedirnos así con tan increíble brusquedad. Nada, decirte que un placer charlar contigo. No hemos podido en realidad, nos hemos metido muy en el fango de lo político, pero como decíamos antes, y, bueno, el tema, digamos, que nos une a través de las redes y sobre todo la reflexión sobre el arte, ¿no? Y sobre la cultura, en la que hoy, por la razón que fuere, pues he incidido más en esa dimensión política, pero bueno, en realidad también es evidente que si no tuviéramos esa otra dimensión que es sensorial, ¿no? Que es estética, que tiene que ver con las poéticas y que tiene que ver con el placer incluso de la propia mímesis, pues ni siquiera estaríamos dedicándonos a esta parte del debate estético y cultural y nos dedicaríamos solamente a la teoría política, ¿no? Yo lo he dicho en muchas ocasiones que estudiando lo que estudié, la filosofía, me tiraba mucho la metafísica y me tiraba mucho otras disciplinas, pero que en realidad la que me pareció más interesante fue desarrollarla esta de estética y teoría del arte, porque permitía tratar de otras muchas cuestiones sin ocuparme de ellas monográficamente. Es decir, eso hace que yo no soy un politólogo
obsesivo, ni un sociólogo, ni un teórico de la economía, sino que la base mía es analizar los aspectos culturales, ¿no? Y los aspectos artísticos. Pero bueno, como te decía, un gusto charlar contigo y además siempre, cuanto que me escribiste, es que si podíamos encontrarnos, te dije que de Sí, inmediato, sobre todo porque valoro mucho el, el coraje, ¿no? Tuyo de mantenerte en esa posición artística, mantenerte en esa gracias. posición de trabajar y estar ahí, dale que dale. Y sobre todo, bueno, hacerlo además desde una posición complicada, que lo es, nada cómoda, en un país con todo esto que hemos hablado de las desigualdades, que decir en el caso del país en el que tú vives, con una situación crítica, pero es ahí donde uno tiene que demostrar su coraje, ¿no? Y tiene que demostrar su entereza Claro. y su integridad. Hoy estaba escuchando, porque yo en verano distribuyo el tiempo escuchando muchas entrevistas y escuchando entrevistas con escritores, me pongo al día de autores que me interesan y escuchaba antes de, justamente cuando tú me mandaste la proposición para que conversáramos, escuchaba una entrevista excelente con Roberto Bolaño, gran novelista chileno, que vivió en los últimos años de su vida, gran parte de su vida en España, en la zona de Cataluña, autor de obras como Los Detectives Salvajes, ¿no? Y su gran novela 2666, y póstuma. Y entonces en esa entrevista va hablando de, haciendo un recorrido, también un testimonio, ¿no? De su vida en Chile, su vida en México, su vida en España, los autores, los poetas, la gente que le marcó. Y en un momento dado aparecía ahí Octavio Paz, y entonces él dice, no, Octavio Paz, él y sus colegas, que se hacían llamar infrarrealistas en México, le trataban a palo, le insultaban, ¿no? Bueno, le trataban a palo, que es el palo que tú puedes dar a una figura gigantesca, ¿no? Que está allí en lo alto de una montaña, que es un héroe, ¿no? Un héroe intelectual, un héroe además político, también cultural, de todos los niveles. Decían que le detestaban. Pero en un momento dado, Bolaño, que se ve claramente que recapacita, dice, pero era un gran poeta, era un gran ensayista, era un gran pensador. Esa es la dinámica que hay que introducir. Vale, no estás de acuerdo con alguien, no estás de acuerdo con lo que supone, con lo que la generación que representa, con el poder cultural que atesora, con el rol que ha impuesto. Pero luego reflexiona un segundo y puedes decir, pero amigo, vaya figura, vaya nivel, vaya actitud, porque también en esta vida hay que buscar esos grandes enemigos y esas grandes referencias, ¿no? Decir, mira, Claro. todo lo que dice no me lo trago, porque no voy por ahí, pero ahí está. Y bueno, tú ahí tienes esa actitud de estar en esa dimensión de no caer en el abatimiento, de decir, vale, podrías estar, y razones te sobran, pues súper abatido y decir, pues bueno, qué sentido tiene ya estar aquí pintando, haciendo, interactuando en las redes, pasando sin sabor, encontrando contrariedades, encontrando opciones o baneamientos, quién sabe qué, lo que suceda. Y sin embargo dices, no, quiero conversar con Gaby de Arte con la Baladón, quiero encontrarme con este, con el otro, quiero interactuar con Dimo, quiero hablar. Sí, pues, pero sobre todo por una razón. Cuando uno, y esto le pasaba a Pessoa, cuando uno no tiene cerca de él, desafortunadamente, los amigos que querría tener, Pessoa tuvo que inventar los heterónimos. Evidentemente hoy no necesitamos crear los heterónimos. Hoy nos basta entrar en la red y buscar los amigos virtuales o en la distancia virtual que no tenemos en la cercanía. Porque seguramente tú sales y en el lugar en el que te encuentras, pues a veces contabas sí, que te encuentras con unos tipos en un paso fronterizo y que te encuentras con quién, con gente que a lo mejor les cuentas tus películas en las que estás metido y dirán, no, este Víctor está de la cabeza tocadísimo, está hecho un, Toca. está hecho un puto loco. Y entonces tú estás en un grado de desubicación, porque pero hoy en día hay que ir a buscar los diálogos, los encuentros, las conversaciones, las referencias, Mm, donde estén. Y si uno tiene que encontrarlas en Enrique Dussel, que está en México, y uno no ha ido nunca a México, pues ya está. Y si uno tiene que encontrarlas en un poeta finlandés que lo han traducido y uno lo puede entender, pues ya está. Y si uno tiene que seguir a alguien que está haciendo una propuesta, la sigue y la dialoga y la interactúa con ella. Y yo creo que
el crear ámbitos donde, bueno, donde nos podamos encontrar y donde se pueda hablar y donde se pueda, nosotros, tú y yo, tenemos perspectivas políticas que no son la misma, Mm. tenemos concepciones de la política seguramente hasta antagónicas y opuestas, tenemos concepciones del arte que no tienen por qué ser la misma, pero eso no tiene que ser una razón para la acritud, la mala educación y la falta de atención y la falta de voluntad de entenderse, de hablarse y de aprender, ¿no? Que es así como las cosas pueden funcionar, ¿no? Pero bueno, por eso te digo, no, me daba pena antes que cortábamos así, pues bruscamente por razón de esta llamada que entraba de la familia. Yo tengo muy claro, eso pero por encima de todo es, en eso pareceré un tradicionalista súper alto, pero me da igual serlo con la gente que quiere. Bueno, Víctor, esto es lo que quería, sobre todo para no dejar la charla así cortada. Mira, Fernando, muy agradecido, estoy encantado de que me dieras la oportunidad de entrevistarte. Me interesa mucho siempre hablar contigo, sobre todo de temas que podrían estar relacionados al arte, pero ver otra, digamos, hoy por lo menos como político quería saber un poco sobre tu opinión, lo que tú pensabas. Me gustaría más adelante que pudieran hablar de Vargas Llosa, que vive en España, sobre los intelectuales latinoamericanos que antes, digamos, eran de izquierda, ya ahorita no lo son, pero bueno, ya sea para Si tú me escuchas. ajá. Y Sí, creo te que en decía tu que se cortaba país, un poco. pues, sí, se cortaba un poco. Bueno, yo que te decía que por lo menos me quiero considerar un alumno bastardo de tu aula de clase virtual en YouTube, ¿no? Y que siempre estoy constantemente aprendiendo mucho de las cosas que nos explica. Creo que la labor que hace es, bueno, gigante, infinita, me encanta. Y bueno, recomiendo a la gente, si alguno no conoce a Fernando, cosa que dudo, busquen el canal de Fernando y verán, pues, escucharán maravillas, ¿no? Nada, oye, querido, pues un fuerte abrazo y nada, seguimos encontrándonos. Besitos, cuídate, hasta Hasta luego. luego, chao, hasta Chao, luego. chao.